Ahí sí, ya. Entonces, el tema del día de hoy, ondas sonoras y audición. El día de mañana vamos a hablar mucho más cómo nosotros podemos captar estas ondas sonoras y cómo podemos transformar esas ondas que viajan a través de partículas que hay en el aire, cómo nosotros la transformamos en un sonido que podemos interpretar. Y esa es una característica de la audición. No es la oreja la que escucha, en realidad es nuestro cerebro. Entonces vamos con, primero, ondas sonoras. El sonido, como ven ahí las imágenes y los ejemplos que estuvimos viendo recién a través de ese video, estamos rodeados de sonido. Muchas cosas emiten sonidos. Cuando hay mucho ruido, te acostumbras a ese ruido de vehículos, de bocinazos, ruidos más que te llegan a molestar a tu tímpano, a tu oído, porque repercuten mucho en tu cabeza. Entonces, esos son sonidos que incluso si uno está expuesto a largo rato a eso, a un taladro, te puede generar dolores de cabeza o te puede generar otro trastorno si está tanto rato, ¿no es cierto?, emitiéndose. En cambio, hay otros sonidos que son mucho más agradables. Generalmente los agudos llega un momento en que molesta ese sonido agudo. Por ejemplo, cuando tomamos un vaso y en la orilla de ese vaso nos humedecemos la mano y empezamos a pasar el dedo por la orilla del vaso y empieza a emitir un sonido tan fuerte, tan agudo, que es capaz de quebrar hasta un vidrio y empieza a molestar. En cambio, hay otros sonidos que son muy agradables a nuestra percepción. Pero nosotros estamos rodeados de sonidos, incluso en la noche, cuando se supone que ya no hay nada funcionando, tú escuchas incluso el sonido de la noche. Ese sonido cuando uno dice, chuta, ya no anda nadie en la casa, pero eres capaz de percibir el aire, tu respiración, el sonido del viento, que durante el día no lo pudiste percibir, pero cuando ya estamos en la noche podemos escuchar esos sonidos. Y eso tiene que ver con el rango que nosotros tenemos para poder captar esos sonidos. Como definición, el sonido es una onda que se va a propagar por un medio. Este puede ser sólido, líquido o gaseoso. Significa que a través de un sólido se propaga el sonido, por ejemplo, a través de un tubo metálico podemos propagar sonido. En el agua también se propaga el sonido y en el aire también se propaga el sonido. Y estas partículas que viajan en el sólido, en el líquido o a través de algo gaseoso, va a ir vibrando en este medio elástico, como nos muestra esa imagen, en donde nosotros vemos que van viajando esas partículas, y esas son las partículas que viajan a través del aire. El sonido es una onda mecánica de tipo longitudinal y viajera. Todo sonido es producido por un objeto que vibra. Si este objeto vibra, se produce el sonido. Nosotros cuando hablamos nos podemos tomar en la zona de la laringe, puedes poner tu mano en la laringe y te vas a dar cuenta que tus cuerdas vocales están vibrando. ¿Y por qué vibran tus cuerdas vocales? Porque entra aire y el aire, al entrar y luego salir, va a hacer vibrar estas cuerdas y tu cerebro lo va a transformar en algo que puede entender, en una palabra que se entiende. Pero si nosotros no tuviéramos audición, solamente sentiríamos esa vibración. Entonces ahí está el ejemplo del diapasón, que se usa bastante para ver cómo viaja el sonido de un lado a otro y cómo llega hasta tu órgano de la audición. Y es así como viaja el sonido en el aire. Nosotros podemos escuchar muchos sonidos, pero los que van en el rango de los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Esos son sonidos audibles. A medida que va aumentando este rango, se va haciendo mucho más agudo y llega a molestar. Pero también están los infrasonidos, que nosotros no los podemos percibir, como por ejemplo cuando viene viajando una onda sísmica, nosotros nos damos cuenta cuando ya llegó la onda sísmica y empieza a provocar la catástrofe, pero mientras ella va viajando
a través de la tierra, nosotros no lo alcanzamos a percibir. Sí se percibe a través de unas máquinas especiales que va vibrando la agujita y se dan cuenta, ¿no es cierto?, que durante todo el día y todos los meses y durante todo el año hay estas vibraciones que nosotros no las alcanzamos a percibir y que se llaman infrasonidos. Uno de los animales que capta el infrasonido son los elefantes. Ellos se pueden dar cuenta cuando algo se avecina y empiezan a correr y le avisan a su manada, ¿no es cierto?, que algo va a pasar. Pero otros animales no lo logran captar. Y está el ultrasonido, que también son sonidos que emiten algunos animales, nosotros tampoco los alcanzamos a percibir muy bien, y ellos les sirve para la localización, es decir, por dónde van, si es que van a chocar con algún objeto, o si están en el mar, a qué distancia se encuentra el alimento. Y eso se llama ecocolocación. Los murciélagos, ustedes saben que ellos no pueden ver, por lo tanto, cómo circulan cuando salen en la noche a través del ultrasonido. Entonces, el ultrasonido les ayuda para capturar su alimento y para no andar chocando con los árboles, con los edificios, porque tienen este sentido de ecocolocación a través del ultrasonido. ¿Qué tipos de sonidos existen? Los sonidos llamados sónicos son todos aquellos que nosotros podemos escuchar, como por ejemplo un perro ladrando, escuchar la televisión, una radio, hablar a una persona aunque se encuentre a cierta distancia. Esos son los sonidos sónicos, los que yo puedo captar, puedo percibir. Están los infrasonidos, los cuales son vibraciones que provocan una presión y una frecuencia que es inferior a lo que puede escuchar el oído humano y va en el rango de los 0 a los 20 Hz, que se llaman los infrasonidos, y los ultrasonidos son todos aquellos de frecuencia mucho mayor, y mayor al audible que tenemos nosotros, al sónico, que va sobre los 20.000 Hz o también se puede decir 20 kHz. Las ondas sonoras, ahí tenemos un ejemplo de onda sonora provocada por un violonchelo, si lo escuchamos a través de un parlante, y ahí te está mostrando cómo viaja y qué es lo que hace vibrar ese sonido. Se puede transmitir a través de un cable para poder llegar hasta un parlante desde un micrófono, puede viajar por el aire para que lo escuchen personas que están más distantes al lugar. O si lo escuchamos por ondas de radio, ¿no es cierto?, puede llegar a otra región y va a llegar el sonido con un desfase de tiempo, porque el sonido cuando viaja por el aire tiene una velocidad que es distinta a la velocidad cuando viaja por agua o cuando viaja a través de un sólido. Por lo tanto, estas ondas sonoras se propagan en medios elásticos. Estos medios elásticos nosotros no lo vemos, pero hay partículas que van vibrando en el aire por donde se va a transmitir, o si lo va a hacer a través de un sólido o de un líquido. Nosotros no nos percatamos de esas partículas, pero esas partículas van avanzando y van chocando unas con otras para poder ir avanzando. Las ondas en la atmósfera provocan vibraciones, ¿no es cierto? Y de esa manera esas vibraciones pueden llegar hasta tu órgano de la audición y se trasladan y hacen un movimiento viajero hasta llegar desde el emisor hasta el que va a captar el sonido. ¿Qué características tienen las ondas sonoras? Acá nosotros podemos ver a una gran orquesta, hay distintos instrumentos musicales y ahí yo puedo distinguir el volumen, el tono y el timbre. Es decir, que si yo escucho a esta orquesta, cierro mis ojos, yo puedo identificar cuáles son los instrumentos musicales que están tocando, cuáles son los que tienen sonidos agudos, cuáles son los que tienen sonidos graves, cuáles son los que tienen un volumen más alto o un volumen más bajo, que es la intensidad, y cuál es el tono, si es agudo o si es grave. Entonces, la intensidad sonora, también hay rangos de intensidad sonora. Profesora, que varios ahora hablan que no se ve, que no se les ve. ¿No te puedo creer? No se ve nada, pero recién nomás. Ah, recién. Sí. ¿Algo pasó entonces con internet? Sí, recién nomás.
Y usted, si quiere, conéctese el blanco directo del internet suyo. Un momento, chicos, vamos a ver qué será. Esta cosa aquí. No, en este lado no. Acá. ¿Ahí mejor o no? Ya, a ver, y a lo mejor, ¿ahí se ve, chicos? ¿O me salgo y vuelvo a No, compartir? el recuadro ¿No? está chico. Está muy chiquitito el recuadro. Lo mismo. No se ve, profe. Ya, déjenme salir porque lo tengo en el tamaño más grande y volvemos a compartir. Y a mí igual se me ve grande. Ya. ¿Cuál recuadro? La presentación. El PowerPoint. Eso es lo que estamos viendo, si se ve grande o chico. Yo no veo nada, profe. ¿Y ahora que se está compartiendo? Está recién. Ahí sí. Ahí sí se ve más grande, Ahora antes sí. se veía muy chiquito. Y así es en internet. Era internet entonces. Ya. Ahora sí. A ver, vamos a retroceder. ¿Esta parte la habían visto? Más atrás todavía. Más atrás. No, Sí. Más atrás. Más atrás. no se vio nada. No, sí, más atrás, falta todavía. No sé. Oh, o sea, no se vio nada, chiquillo. Ahí sí. Ahí sí. ¿Y ahora se ve bien? Sí. Se veía, pero en recuadro chico. Oh, tiene que haber sido el internet entonces, chiquillos. Ya, entonces ustedes ya saben el tema, nos pasamos el tema. Hablábamos de que nosotros estamos rodeados de sonidos. Hay sonidos que son agradables, otros sonidos que se llaman ruido y que molestan. Y el órgano encargado de percibir estos sonidos es el órgano de la audición, que la parte externa se llama oreja o pabellón auricular, y él está como una antenita captando todas estas ondas sonoras. ¿Cómo se definía el sonido? Aquí nosotros ya hablamos de que el sonido se transporta a través de un medio sólido, a través de un medio líquido o gaseoso. Va a cambiar la velocidad con que hace este desplazamiento esta onda sonora, pero está categorizada como una onda mecánica porque utiliza medios para poder transportarse, es longitudinal y además es viajera, o sea, va en un sentido, desde el emisor hasta el que capta el sonido. Y cuando el sonido se va propagando, provoca una vibración. Ahora no se escucha. Órgano receptor. Entonces, ahí se muestra una imagen, ¿no es cierto?, emitido un sonido por un diapasón, y ahí te está mostrando cómo viajan estas partículas en el aire hasta ser captados por el oído, y estas son producto de vibraciones que se van generando y que se van desplazando hasta llegar a tu oído, el cual va a captar este sonido y tu cerebro lo va a transformar en algo que nosotros, ¿no es cierto?, conozcamos. Porque si yo miro esas partículas como van viajando, no sabría, y aquí que está mudo, no sé cuál es el sonido, pero mi cerebro es el que es capaz de transformarlo y hacer de que yo entienda qué es lo que estoy escuchando. Hay un espectro sonoro en este rango que va de los ceros hasta sobre los 20.000 Hz, se dividen en rangos infrasonido, que son aquellos rangos que yo no puedo percibir, está el audible, que son todos los que yo puedo escuchar, y está el ultrasonido, que también nosotros no lo alcanzamos a percibir. Los infrasonidos están como ejemplo aquí las ondas sísmicas. Las personas que se encargan de estudiar estas ondas sísmicas tienen unas maquinitas con una aguja que te va indicando el movimiento
del sismo. Nosotros no lo alcanzamos a percibir hasta cuando ya tiene una gran intensidad y recién ahí yo me doy cuenta que está temblando o me doy cuenta si esto va a pasar a terremoto, pero recién ahí pasa a ser audible. Antes, todos los otros movimientos que hay cada día, a cada hora y durante todo el año, nosotros no los percibimos todos. Pero hay un animal en la naturaleza que es capaz de percibir estas ondas sísmicas que se llaman infrasonido y es el elefante. Y los ultrasonidos, los característicos que emiten este tipo de sonido y que lo usan como ecolocación para poder ubicarse por donde van, porque ustedes saben que el murciélago es ciego y el delfín, para saber dónde está ese cardumen de peces, emite estos sonidos y lo que demora en llegar después de que choca con el cardumen, él sabe a qué distancia se encuentran esos peces. Y el murciélago también de esa manera puede capturar su alimento y también se puede ubicar y no chocar, ¿no es cierto?, con edificios o con árboles, porque ese sonido va a viajar y va a rebotar hasta llegar a él. Y ellos calculan, hacen un cálculo ahí, digamos, mental y saben a qué distancia lo van a poder encontrar. Cuánto demora en llegar de vuelta ese ultrasonido. Y el humano, como es muy inteligente, a través del conocimiento de este tipo de sonidos, ha logrado generar o construir aparatos tecnológicos que usan este tipo de sonido, el ultrasonido o el infrasonido, para, ¿no es cierto?, sacar un provecho, como por ejemplo las embarcaciones cuando viajan, o cuando me hago un tipo de examen que no sea con rayos X, pero sí que sea con ultrasonido, cosa que no genere algún daño. Pero le damos una utilidad. Aquí están los tres tipos de sonidos, los sónicos, que son todos aquellos que yo puedo escuchar, puedo percibir, puedo distinguir, porque distingo el timbre, la intensidad y el tono. Están los infrasonidos, que no son audibles para nosotros, que están en el rango de 0 a 20 Hz, son menores a lo que yo puedo escuchar. Y están los ultrasonidos, que son mayores a 20.000 Hz, que son los que emiten los delfines, los murciélagos, como ejemplo de especies, porque hay otras especies que también lo hacen, o yo lo puedo transformar a 20 kHz, al dividir por 1000. Aquí están las ondas sonoras, hay un ejemplo de un joven que está tocando este instrumento, vas a viajar este sonido a través de un medio material como es el micrófono, a través de los cables, va a salir por un parlante para que mayor cantidad de gente pueda escucharlo. Y todo esto va generando una vibración de un diafragma. Este sonido que emite este instrumento musical va a llegar al micrófono y dentro del micrófono hay un diafragma que con estas ondas sonoras va a vibrar y dependiendo de esa vibración va a viajar por el cable y va a salir también por una membrana que está vibrando a través del parlante. Por lo tanto, todo este viaje es a través de vibraciones. Y aquí tenemos a esta orquesta. ¿Por qué una orquesta? Porque aquí hay diferentes instrumentos musicales. Cada uno de ellos tiene una intensidad característica, un tono y un timbre. Significa que si yo escucho una orquesta, cierro los ojos, soy capaz de distinguir cuál es el instrumento musical por el tipo de timbre que tiene, puedo saber si es agudo o si es grave por el tipo de tono y puedo saber el volumen, si está a alto volumen o a volumen bajo. Y también hay otra característica que es el tiempo que utiliza, ¿no es cierto?, cada instrumento. Entonces también puedo distinguir los lapsos de tiempo en que suena un instrumento. Entonces estas son las características que tienen las ondas sonoras y están representadas acá por esta orquesta. Al describirla, ¿qué significa la intensidad? Ustedes ahí ven unas gráficas en donde las ondas son más altas, en otras las ondas son más bajas. Las ondas altas significan alta intensidad. Significa que la vibración puede ser fuerte, se mide en decibeles, o la vibración puede ser baja, que también se mide en decibeles. También está la categoría de estos decibeles desde el umbral de percepción, que aquí es distinto al viaje del sonido, que es a través de la frecuencia Hertz,
Acá estamos hablando de decibeles, lo que nosotros logramos escuchar, y podemos empezar a captar desde los 0 en adelante. ¿Qué significan los colores? Los colores, el verde significa que ese no hace daño al escucharlo. Después, ya pasado el rango de los 80 decibeles, si yo escucho, por ejemplo, a través de un audífono la música, y esto lo uso constantemente, me puede provocar un daño al órgano acústico. Y ya en rojo, si es que yo estoy mucho tiempo en eso, me puede provocar un daño mayor a nivel de mis órganos y puedo en el futuro sufrir de pérdida de la audición por estar constantemente sometida a este tipo de sonidos. Por eso que muchas personas que trabajan con instrumentos que hacen mucho ruido, mucha vibración, tienen que usar protectores para en el futuro no perder la audición porque se te puede ya dañar el tímpano, tu membrana timpánica, se pueden dañar tus órganos receptores de la audición que se llaman los otolitos, que se mueven ahí en esta sustancia como unos vellos que suben y bajan, y estos vellos, si estamos largo tiempo sometidos a este tipo de sonidos sin protección, uno los puede dañar y en el futuro uno dice perdí la audición. Y ahí el doctor te investiga si es algo que ocurrió a nivel de oído externo, oído medio o a nivel de oído interno, que cuando ya no hay nada más que hacer cuando es a nivel de oído interno, porque ahí los que sufrieron daño fueron tus órganos receptores de la audición, que son los que transmiten al nervio auditivo para que llegue a tu cerebro, específicamente al lóbulo temporal, en donde el cerebro es capaz de captar estas ondas, transformarlas, enviarme el mensaje y yo entender qué es lo que estoy escuchando. Sin este órgano, sin estos receptores, sin el sistema nervioso, nosotros no sabríamos qué son los sonidos y no sabríamos distinguir si hay alto decibel, si hay una alta vibración, una baja vibración, una alta intensidad, una baja intensidad. No podríamos distinguir nada. Tono o altura. Ahí ustedes ven también la gráfica de un tono o de la altura del sonido, y eso se les clasifica en agudos y graves. Los sonidos graves son todos aquellos que tienen baja frecuencia, y ahí está la voz ronca de una persona, de un locutor, o cuando son voces que son tan finitas, tan agudas, que incluso molestan, y esas son de alta frecuencia. Entonces, yo puedo distinguir este tono a través de la frecuencia de las vibraciones y puedo saber si son bajas frecuencias, son graves, altas frecuencias son agudos. Y ahí me muestran la imagen de un trombón que emite un sonido grave, eso significa de baja frecuencia, en cambio el violín me genera una alta frecuencia, por lo tanto es un sonido agudo. Pero tienen otra característica, el timbre, que yo puedo reconocer cuál es el trombón y cuál es el violín. Y aquí tenemos el timbre, nos muestran 3 instrumentos distintos. Si se fijan en la gráfica, cada uno tiene una gráfica distinta de la onda, como viaja a través de este medio, y eso es lo que hace característico al sonido. El sonido de un animal, nuestras propias voces, tienen timbres característicos en cada persona. Y ese timbre está determinado por su frecuencia y por su intensidad. Y esto te da lo que se llama el perfil del timbre, y con ese perfil, si a ti tú quieres estudiar música, primero tienen que saber cómo es tu oído, qué tipo de oído tienes, si eres capaz de captar todos los sonidos, te hacen una prueba y tú, si eres capaz de distinguir los distintos tipos de sonidos, ¿no es cierto?, van a decir, esta persona tiene buen oído para la música, puede sacar notas musicales sin tener una partitura, porque solo con escuchar sabe cuál es la nota musical. Entonces, esas son las personas que tienen muy buen oído, porque saben distinguir los distintos timbres de cada instrumento, de cada voz, de cada sonido. Entonces, en general, todo lo que Soy nosotros... yo, es mi... oh, ¿qué pasó? ¿Se perdió de nuevo? Sí, se cortó la imagen No. y
Pero a O no todos, sé si soy yo, a mí se me cortó la imagen, se escuchaba a la señorita hablando, era entrecortado, pero la imagen se había desaparecido. No sé si es A mi mí no. internet o no sé qué está pasando. Debe ser tu internet, Beatriz, porque a mí no me pasó eso. Sí, lamentablemente, chiquillos, en este tipo de transmitir la clase dependemos del internet que nos llega al lugar. Por ejemplo, delante estuvo fallando acá el internet y se transmitió mal. Y otras veces falla en otros lugares. Yo, por ejemplo, en la mañana, también desde mi casa transmitiendo la clase, quedé incluso hasta sin el audio, no había caso, no tomaba el audio, y era tema de internet. Y después a la clase siguiente ya no tenía ningún problema. Entonces dependemos lamentablemente del internet. Pero dime, ¿hasta dónde llegaste? Y yo lo puedo repetir y te puedo mostrar la imagen. No sé si se escuchó la imagen. No, se cortó, hacen como 10 minutos, 5 o 10 minutos, se cortó y no hablaba, no se veía la imagen, solamente se veía usted y se escuchaba entrecortado. Pero yo pienso que era lo mismo que estaba pasando esto, porque se desapareció la imagen. Ya, pero aquí parece que no es a todos. ¿Le pasó a algunos? No, por eso, puede que sea mi internet. Ya, pero mira, lo bueno es que la clase está quedando grabada, así que Sí, después la puedes... sí, no, yo después la veo, Ujú. así que gracias. Y esto igual es un problema porque la idea es Sí, que todos vayan a la par viendo con los ejemplos que uno va dando para poder tener una mejor comprensión de este tema. Pero tú me dices, si quieres que retroceda, si te llegó la imagen y me no, preguntas, señorita, no se preocupe. ya, listo. Entonces, seguimos avanzando. Y yo después veo la grabación, así que no se preocupe. Ya, entonces. Aquí entonces nos está diciendo lo que es el timbre y como yo les decía, no todos, porque si tú me preguntas a mí, yo no sabría distinguir en qué nota musical está, si en mi, en la sostenido o en algún bemol. Yo no, una que no sé leer ni partitura, fui muy mala para la música, no tenía dedos para el piano, como se dice. Por lo tanto, yo no tengo este oído, ¿no es cierto?, preparado, que ha aprendido, porque todo esto es un aprendizaje, va quedando grabado en tu memoria. Yo no tengo esa memoria acústica, ¿ya? Pero hay algunos que la tienen muy bien desarrollada y esa es aquellos que tienen la capacidad de distinguir el timbre del sonido. Y este timbre está dado por la intensidad y por su tono. Y por eso son capaces de distinguir si es un violonchelo, si es una guitarra, o qué instrumento musical es. Ahora, tan mala audición no tengo, porque sé distinguir entre guitarra y violonchelo, pero si me dicen, dígame las notas musicales, ahí estoy perdida. Pero hay gente que lo hace muy bien. ¿Cómo se transmiten las ondas sonoras o cómo se transmiten las ondas de sonido? Aquí tenemos una imagen en una plaza. Lo típico que es ahora, ¿no es cierto?, que una persona quiere deleitarnos con la música, con el arte que ella sabe, puede cantar, puede tocar un instrumento, y este va a viajar y se va a propagar. Entonces acá en este recuadro tenemos la velocidad del sonido en distintos medios. Por ejemplo, aquí está cuando la temperatura media es 0 grados Celsius. ¿Ya? Porque cuando hay una mayor temperatura cambia la velocidad del sonido y cuando hay una menor temperatura también va a cambiar. Si estamos en esta media de los 0 grados Celsius, la rapidez del sonido en el agua es de 1402 metros por segundo. En el aire, 331 metros por segundo. A través de un conductor como el hierro, viaja a 5.190 metros por segundo. En el granito, por ejemplo, si hay un muro de granito, viajaría a 5.400 metros por segundo. En cambio, en la madera, viaja a 3.900 metros por segundo. Ustedes se han dado cuenta, supongamos están en la casa, hay alguien en el dormitorio viendo televisión, un canal, y yo estoy en el living o en el comedor. Y ustedes se dan cuenta que hay una diferencia, a pesar de que estamos viendo el mismo canal, la misma película, que a unos les llega más tarde y a otros les llega antes el sonido. Sí. ¿Se han dado cuenta de ese detalle?
Eso tiene que ver con las cosas que tenemos en la casa, porque hay materiales que te van a absorber el sonido, en cambio hay otros que van a hacer que viaje muy bien el sonido. Entonces, por eso es la diferencia, a pesar de estar en la misma casa. Es más, puede viajar largas distancias y si yo tengo mucho material que absorbe el sonido para que yo no escuche lo que habla el vecino, ¿no es cierto?, para tener mayor privacidad, entonces tenemos más materiales que van a absorber este sonido. Como lo hacen, por ejemplo, en los lugares como una radio, para que no se mezclen los sonidos externos con el que se quiere transmitir, o cuando se está grabando un disco, también quedan completamente aislados para que no se produzca un eco o una reverberación. Entonces, depende del material con el que está construido, de las cosas que hay en tu habitación, eso va a hacer que cambie la velocidad del sonido. Es más, yo puedo estar en una pieza u otra y si hablo con un familiar que está en el sur y está viendo el mismo programa, me voy a dar cuenta que a él le llegó antes el sonido que a mí, porque, ¿no es cierto?, también va a depender en el aire cuál era la temperatura y a qué velocidad pudo viajar el sonido. Entonces, la transmisión de las ondas sonoras va a depender del medio por el cual se vaya a transmitir. Si aquí vemos, en estos ejemplos, este sonido que viaja a la misma temperatura va a ser mucho más rápido a través de un material que se llama granito. Entonces ahí nosotros tenemos estos valores. Es bueno que ubiquen este recuadro porque la pregunta esencial tiene que ver con la velocidad del sonido en uno de estos medios. Entonces usted de aquí tiene que sacar el valor. Interacción del sonido con la materia. ¿Qué significa esto? Lo que yo les decía. La interacción del sonido que va a tener con el material en el cual yo me encuentro, con el entorno que tengo, cómo van a actuar estas ondas, si estas ondas se van a ver reflejadas, si se refleja es un tipo de sonido que conocemos como eco, si se absorbe no lo podemos escuchar o si es refractada que va en muchas direcciones. Entonces nosotros ahora vamos a ver qué características tiene el sonido a través de las distintas materiales por el cual se propagan. ¿Cómo va el tiempo? 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. Entonces, aquí tenemos la reflexión del sonido. ¿Qué significa? Que el sonido o esta onda sonora va a chocar con un muro y al chocar se va a reflejar. Por lo tanto, va a rebotar. Y esto uno lo conoce como eco. Y el eco es producto de la reflexión del sonido. Es típico que cuando uno va al cerro y se pone a jugar y empieza a gritar, incluso grita eco para escuchar, ¿no es cierto?, al rato después, eco, 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 y eso significa que el sonido llegó al otro cerro, chocó con las paredes del cerro y se reflejó y llegó nuevamente a nosotros. Entonces, esa es una de las propiedades que tiene el sonido, que es una onda y que se puede reflejar. Entonces aquí tenemos la reflexión del sonido, conocido como eco. Este se produce cuando una onda sonora se refleja y rebota y regresa a su emisor. Para que esto ocurra, en ese lugar no tienen que haber objetos o materiales que absorban el sonido, porque si ocurre absorción del sonido, no va a ocurrir eco. Por ejemplo, te compraste tu casa, la fuiste a visitar con tu familia, en la casa no hay ningún mueble, no hay cortinas, no hay nada, y te das cuenta que cuando tú hablas y pasas por las distintas piezas de esta casa vacía, se produce eco. Y cuando tú llegas a vivir, a medida que vas poniendo muebles, alfombra, cortina, va absorbiendo el sonido, incluso si estás en el dormitorio, a pesar de que las casas puedan ser chicas y la otra persona está en la cocina y te habla, a veces tú no la logras escuchar porque hay muchos materiales que te están absorbiendo el sonido. La reverberación, que también tiene que ver con el reflejo de los sonidos, estos son múltiples ecos. Significa que este sonido que fue emitido chocó con distintas paredes
que tenían distintas alturas y se provoca esta reverberación, que van rebotando tantas veces que tú finalmente no logras distinguir lo que se está diciendo o lo que está hablando adelante el orador o la música. Te va a rebotar tantas veces que se va a dificultar el mensaje que teníamos que escuchar. Típico de los templos, de las catedrales, en donde la altura y las distintas paredes que tienen hacen que ocurra esta reverberación. Absorción del sonido. Aquí tenemos el ejemplo de una cantante que quiere grabar su CD y está en una pieza, ¿no es cierto?, que antiguamente, chiquillos, se usaban las cajas de huevo. Hoy hay otros materiales que son mucho mejor, de mejor absorción, hay fibra de vidrio, incluso en nuestras casas, si nosotros notamos que todavía escuchamos al vecino, podemos poner material aislante. Pero ya eso quedó en lo antiguo, las cajas de huevo que te ayudaban a absorber el sonido. Hoy en la actualidad se utilizan materiales de otra calidad, pero que el objetivo de ellos es absorber el sonido. O sea, si hay personas fuera de la sala de grabación y ellas pueden estar hablando en distintos tonos, la cantante no se va a dar ni cuenta ni lo va a escuchar porque quedó completamente aislada en esa habitación con todo este material absorbente. Entonces, eso es la absorción del sonido, y cuando se absorbe, impide, ¿no es cierto?, que pasen sonidos de otros lados. Depende de cómo están hechos los muros de tu casa, cuál es el tipo de material. Entonces, hay distintos materiales que te venden en las ferreterías para tú poder poner en la casa y poder servir de aislante y no escuchar tantos ruidos externos. Entonces, ahora hay mucha modernidad y mucha cosa para poner en la casa y que te sirva de aislante. Aquí tenemos ejemplos de la frecuencia que tiene en Hertz cuando nosotros vamos poniendo distintas cosas en nuestra casa o de qué está hecha la casa. Las cortinas gruesas van a permitir que el sonido tenga una frecuencia de 0,14 Hz, a través del vidrio 0,30, si es de ladrillo pintado 0,01, si son paneles de madera terciada 0,06, significa que la madera es mejor absorbente que otro material. Si usamos alfombras sobre el concreto, su frecuencia baja a 0,02, y ahí tenemos los otros medios, si es a través de medios sólidos, a través de medio líquido o a través de gases. Una temperatura promedio de 25 grados Celsius en el agua, si yo la comparo en agua, la que yo bebo, la rapidez de propagación va a ser de 1490 metros por segundo. En cambio, el agua de mar, que es agua salada, su velocidad de propagación va a ser de 1530. Y si es en la atmósfera, en el aire, si es oxígeno o si está a una temperatura de 0, de 20 o de 100, te das cuenta que ahí va cambiando. A mayor temperatura aumenta la velocidad de propagación en los gases. Y en los medios sólidos, dependiendo del tipo de medio sólido, por donde mejor viaja y con mayor rapidez es a través de medios metálicos, que tienen una mayor velocidad de propagación. Entonces, ¿de qué va a depender? Del material, de la densidad que tenga el material. Si son blandos, como las alfombras, los sofás, los plumones, que tienen una baja densidad, o si tienen una alta densidad. Ya se han calculado los coeficientes de absorción de cada material, incluso uno puede preguntar cuando va a comprar, ¿y cuál es el coeficiente de absorción? Entonces, dependiendo del coeficiente de absorción, también tú sabes cuánto te limita la propagación del sonido para que no moleste en tu casa. Entonces, las personas que se encargan de construir manejan muy bien todos estos temas. ¿Tiempo? 5. Refracción del sonido, y parece que lo vamos a alcanzar a ver. En la refracción del sonido, si tú se fijan ahí, hay un gráfico que va hacia arriba o va hacia abajo. ¿De qué depende esto? Si es un día caluroso o si es un día frío. Entonces, ahí te muestra, ¿no es cierto?, cómo va a cambiar
la propagación de este sonido, y eso se llama refracción, desde donde sale hasta donde circula, pero dependiendo de un día caluroso o de un día frío. Entonces, la refracción del sonido va a tener distinta velocidad de propagación, distinta va a ser su gráfica, qué tan rápido puede circular, también va a depender del lugar en donde estoy, qué cosas hay, si hay cemento, si hay cosas de madera, si hay árboles, que eso va a indicar distintas densidades en el lugar. Porque uno te podría resultar muy bien en una plaza que tiene pocos árboles, en cambio vas a otro lugar que tiene muchos árboles y te vas a dar cuenta que la acústica no estuvo muy buena, porque eso tiene que ver con los objetos materiales que existen, si te están absorbiendo el sonido, y va a depender de la temperatura que hay en ese lugar. Eso se llama refracción, en donde se puede ver alterada la velocidad de propagación del sonido. Y la difracción es cuando el sonido tiene esta capacidad, esta onda sonora de pasar por algunos espacios. Si hay una ventana un poco abierta, una puerta entreabierta, si te fijas dónde está el foco de sonido, se está emitiendo el sonido a través de un parlante, pero puede pasar perfectamente a través de un espacio, y cuando pasa por ese espacio va a cambiar la forma de la propagación, va a ir hacia todos lados, abarcando toda la habitación, y eso se llama difracción. Incluso yo puedo tener una puerta un poco abierta, al lado puedo tener una ventana un poco abierta, y te vas a dar cuenta que se van a entrecruzar esas ondas sonoras. Entonces la difracción va a depender de cuántos espacios hay por donde pueda circular el sonido. Y lo va a hacer en distintas direcciones, y puede ser en múltiples direcciones dependiendo de cuántos espacios abiertos encuentra por donde seguir propagándose. Vamos a dejar la clase hasta ahí. Mañana vamos a ver otros conceptos, otras aplicaciones, y ahí ustedes van a poder ver la pregunta esencial. Yo creo que ya algunos están tratando de resolverlo. Ahí está, y tiene que ver con el eco. ¿Cómo se llama ese fenómeno que en donde se produce el eco? Ahí te habla de 2 segundos, o sea, entre ir el sonido, chocar con la pared de ese cerro y devolverse, demora 2 segundos. Para tú poder hacer los cálculos, tienes que saber a qué velocidad viaja el sonido en el aire. Entonces los vas a buscar en los datos que están en las páginas anteriores, y puedes ir respondiendo esta pregunta esencial de la semana 18, que es una pregunta de aplicación, en donde te pregunta cómo se llama el fenómeno que está ocurriendo, a qué se debe, cómo puedes calcular la distancia. Las fórmulas, chiquillos, son las mismas fórmulas que vimos en la clase anterior, en donde tú puedes calcular distancia conociendo el dato de la velocidad y del tiempo. Y ahí te dicen que si se emite el mismo grito en un día caluroso, ¿qué va a pasar con el sonido? ¿Va a demorar más o va a demorar menos tiempo en escucharse cuando es reflejado? Entonces, esta pregunta esencial de la semana 18 es del análisis del contenido y de la aplicación de este contenido, con un único ejercicio que es el cálculo de la distancia, en donde tú tienes que saber la fórmula que la velocidad es igual a la distancia dividida de tiempo. Despejas distancia, buscas los valores, el tiempo lo tienes, que es 2 segundos, y en las páginas anteriores de esta diapositiva vas a encontrar cuál es la velocidad del sonido en el aire. Eso, chiquillos. Entonces, para